de servicios de salud. El segundo criterio es para los dispositivos médicos. Igualmente se pide que esta información se encuentre documentada, esté listado, y allí se pide que haya una descripción, una marca del dispositivo, una serie cuando aplique, la presentación comercial, el registro sanitario o permiso de comercialización, porque para los dispositivos médicos podemos tener uno o el otro, expedido por el INVIMA, la clasificación por riesgo, que esa está consignada en el registro sanitario o en el permiso de comercialización, la vida útil cuando aplique, el lote y la fecha de vencimiento. Creo que por ahí hay un micrófono abierto. Mi paciente tenía, el paciente Gracias. El tercer criterio es aplicable a los reactivos de diagnóstico in vitro. Igualmente se debe contar con esta información documentada de nombre, marca, presentación comercial, registro sanitario vigente, permiso de comercialización expedido por el INVIMA, clasificación del riesgo sanitario, vida útil cuando aplique, fecha de vencimiento y lote. El cuarto criterio habla de la información documentada de los procesos generales. En alguna de las preguntas que ustedes enviaron, preguntaban que si estos procesos generales eran los que se encontraban en la resolución 1403 y en la resolución 444 de 2008. Efectivamente sí, se encuentran allá especificados y además en el decreto 780 de 2016. Entonces, como vemos, estos numerales harían parte de estos procesos generales que son los aplicables a este criterio. En cuanto al criterio 413, que habla del seguimiento al uso de medicamentos homeopáticos, fitoterapéuticos y demás productos, en alguna de las preguntas ustedes mencionaban que a qué hacía referencia con este uso o este seguimiento al uso. Entonces allá lo que se puede hacer es verificar todos los procesos que hacen parte o más bien que se aplican a estos productos, como cuáles, en la adquisición, en el almacenamiento, en el control de fechas de vencimiento, en el control en esa distribución, en esa dispensación. Igualmente, si hay programas de educación a los pacientes, se les dice a los pacientes cómo usar los medicamentos o los dispositivos o los fitoterapéuticos, etcétera, etcétera. Todas son esas actividades que pueden ser verificadas en este criterio. En cuanto al criterio 5, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, que cuando el prestador realiza alguna actividad con medicamentos de control especial, debe contar con esa resolución de autorización vigente. Aquí, pues, siempre se ha tenido como, digamos, un inconveniente, y creo que en las preguntas también lo han manifestado, porque a veces los prestadores inician pues sus actividades, le hacen la solicitud al Fondo Nacional de Estupefacientes, pero cuando van a hacer la visita de habilitación, aún no cuentan con esta resolución. Al igual que con las buenas prácticas de elaboración, buenas prácticas de manufactura para gases y demás. Desde que haya un soporte del prestador donde se vea que efectivamente hicieron la solicitud de visita, ya sea al INVIMA o ya sea al Fondo Nacional de Estupefacientes, pues eso es un documento válido, pues porque eso también depende de la programación de visitas tanto del INVIMA como del Fondo Nacional de Estupefacientes. El sexto criterio habla de que los prestadores deben de tener información documentada de la planeación y ejecución de los programas de farmacovigilancia, tecnovigilancia y reactivovigilancia según aplique. Entonces, específicamente acá, teniendo en cuenta las preguntas que también han manifestado, los programas son aplicables específicamente a las IPS. Cuando se trata de prestadores independientes, allí lo que se solicita es no que tengan conformado todo el programa, los programas, pero sí que tengan información de cómo han gestionado estas alertas, si han recibido reportes, cómo lo han hecho, qué información tienen, cómo han mejorado, cómo han detectado o cómo han podido planear esas actividades de mejora si hubo algún evento relacionado con la prestación de los servicios con respecto a medicamentos, dispositivos médicos y reactivos de diagnóstico. El criterio 7 habla específicamente de las reservas de estos productos y estas deben permanecer en condiciones apropiadas de temperatura, humedad, ventilación, segregación y seguridad de acuerdo a las condiciones definidas por el fabricante.
y en todo caso siempre se debe contar con instrumento que mida la humedad relativa, la temperatura y evidenciar el registro, control y gestión. Aquí hay varias cosas muy importantes. Primero, y en una de las preguntas lo mencionaban, que se entendía como reservas. La misma norma trae una definición de esas reservas y son esas cantidades, lo voy a decir muy general, esas cantidades de productos que se tienen en un lugar determinado y que se utilizan para la prestación del servicio, pero que tienen que ser de manera, digamos que en lo posible que no sean permanentes, porque permanente para eso tenemos el servicio farmacéutico, o se cuenta con los almacenes o con los diferentes servicios. En todo caso, pues donde haya este tipo de productos almacenados, ya sea por horas, por días, por semanas, pues debe hacérsele este control y debe verificarse que se cuente con estas condiciones apropiadas: temperatura, humedad, ventilación, segregación y seguridad, tal como lo definieron los fabricantes. Aquí es importante también verificar que no es solo llevar allá el registro del control de temperatura y humedad relativa, sino ver qué se hace cuando esas variables cambian. Porque si yo veo que en mi servicio farmacéutico o en alguno de los servicios se me sube mucho la temperatura o se me baja mucho la temperatura o la humedad aumenta o disminuye, pues tengo que mirar qué hago. No es solo registrarlo, sino también hacer un adecuado control y gestión de estas variables. El criterio octavo para la aplicación del protocolo de lavado de manos o higienización. Y aquí no estoy viendo. Bueno, se cuenta con los insumos de aseo, limpieza y secado que garanticen su cumplimiento, pues creo que esto no tiene mayor complique. En cuanto al criterio 9, y esta también fue una de las preguntas que ustedes nos enviaron, es esa suficiencia de dispositivos médicos relacionada con la frecuencia de uso de los mismos. Esto específicamente hace referencia a los servicios donde se utilizan dispositivos médicos que se esterilicen. Es decir, yo tengo que tener esa suficiencia, por ejemplo, para cirugía, donde se arman paquetes y donde se esterilizan. Entonces, que yo tenga la suficiencia de tener, valga la redundancia, suficiente material que esté esterilizándose en uso o intermedio, en pasos intermedios, pero que yo pueda en todo momento brindar y prestar el servicio de manera adecuada. El criterio 10 habla de que el prestador de servicios debe contar con ese paquete para el manejo de derrames y rupturas de medicamentos. Estos paquetes deben contar con una ficha técnica de cada uno de los productos, y en una de sus preguntas también lo mencionaban, que en algunas ocasiones se encuentran que los fabricantes de estos productos o los proveedores no brindan la información para poder armar esas fichas. Y se podría en ese caso tomar referenciación internacional acerca de estos productos. El criterio 11 habla de los carros de paro. Entonces dice: en los servicios donde se requiere carro de paro adicional a la dotación definida en el presente manual, los medicamentos, dispositivos médicos e insumos deben ser definidos por el prestador de servicios de acuerdo con la morbilidad, riesgos de complicaciones más frecuentes y lo documentado para el procedimiento de reanimación cerebro-cardiopulmonar. En alguna de las preguntas vi que hablaban de estos carros de paro, pero mencionaban algo que el prestador, bueno, armaba su propio carro, pero que también tenían un listado propio. No sé si al final en las preguntas, si tienen alguna, quien haya formulado esta pregunta nos la puede aclarar, no la entendí. El criterio 12 habla de mantener, bueno, lo que habíamos mencionado anteriormente, siempre debe mantenerse en las condiciones de almacenamiento, conservación, control de fechas de vencimiento, uso y custodia de los medicamentos, dispositivos médicos e insumos contenidos en los carros de paro, así como en los demás servicios y sitios donde se encuentren almacenados estos productos. Criterio 13. Si el prestador de servicios de salud no tiene habilitado el servicio de gestión pretransfusional, pero realiza procedimientos de transfusión, cuenta con el convenio o contrato vigente con un banco de sangre certificado por la autoridad competente. Creo que esto pues, es muy claro. En cuanto al criterio 14, se abrió un micrófono, por favor lo cierren.
Bueno, en criterio 14, cuando el prestador de servicios fabrique en su institución gases medicinales, cuenta con la certificación vigente de buenas prácticas de manufactura expedido por el INVIMA o la entidad que haga sus veces. Esto era lo que les mencionaba. Debe tenerse o la certificación o por lo menos la solicitud por parte del prestador de haber pedido al INVIMA esa visita de certificación de BP. Criterio 15, en los servicios de transporte asistencial, atención prehospitalaria y urgencias cuenta con ese kit de emergencias para la atención a víctimas de ataques con agentes químicos. Creo que esto lo miraremos al final en la sesión de preguntas. Ya estos son otros criterios cuando los servicios se prestan por modalidad extramural, unidad móvil, jornada de salud y domiciliaria. La anterior era modalidad intramural. El criterio 16 habla de los criterios, de estos criterios, donde dice que el prestador de salud cuenta con dispositivos médicos e insumos asistenciales según la patología del paciente o eventos de interés en salud pública cuando se requiera y medicamentos de acuerdo con inventario establecido para el prestador acorde a lo documentado en sus procesos prioritarios cuando se requiera. Obviamente, esto significa que debo contar tanto con medicamentos, dispositivos médicos e insumos para poder brindar los servicios en esas modalidades que ya no son intramurales. En cuanto a la prestación del servicio, por la modalidad de telemedicina, pues debe cumplirse con todo lo definido en esta norma acerca de esta modalidad y es lo que debe cumplir, se debe cumplir con los criterios que le apliquen a este estándar. Bueno, aquí ya vamos a mirar un poquito más en detalle lo que les decía, ciertos criterios que le aplican a determinados servicios, pero que también tienen que ver con este estándar 4. Y estos son, solo transcribí. Doctora María Cristina, por favor, activa su micrófono. Sí. ¿Hasta dónde escucharon? ¿Me escuchan? Sí, señor. Hasta esta diapositiva que ibas a empezar escuchando. Hasta acá. Bueno, listo. Lo que pasa es que si no tenemos la disciplina de dejar cerrados los micrófonos, a mí me toca silenciarlos a todos y ahí me equivoqué. Y silencié a... Y me incluyo a mí también. Por favor, no abran los micrófonos. Listo, muchas gracias. Bueno, les decía que aquí vamos a empezar a mirar cosas más específicas del mismo estándar 4, pero para ciertos servicios. Entonces aquí yo transcribí cosas ya más específicas para cada uno de estos servicios. Entonces tenemos el servicio de quimioterapia y allí la normatividad exige que cuando se realice preparaciones, mezclas, adecuación y ajuste de concentración de dosis de medicamentos citostáticos, se cuenta con ese certificado de buenas prácticas de elaboración vigente otorgado por el INVIMA. Y cuando estas actividades sean realizadas por una central externa al prestador, pues este debe contar también con la certificación y un contrato vigente. Igualmente, esto hace referencia a lo que les mencionaba anteriormente de esas certificaciones o esa resolución, como para el caso del Fondo Nacional de Estupefacientes y las buenas prácticas de manufactura de gases expedido por el INVIMA. Estas son otras condiciones específicas para el servicio de quimioterapia, donde dice, si se prescribe quimioterapia oral o intravenosa, cuenta con los siguientes requisitos. La IPS que prescribe el tratamiento realiza la dispensación de los medicamentos al paciente en dosis unitaria directamente por cada ciclo. Esos medicamentos oncológicos de uso endovenoso se dispensan y administran por la IPS que atiende al paciente. Esos productos cuentan con embalajes que garantizan la integridad de los medicamentos y evitan su fácil ruptura. Los medicamentos se identifican como material peligroso o de alto riesgo. Los medicamentos preparados y no preparados se transportan de modo que su integridad no se deteriore, se mantengan las condiciones
ya sea de almacenamiento, de cadena de frío, se protegen contra hurto, se conserva su identidad y se evita la contaminación, exposición a microorganismos o plagas o confusión con otros productos. Además, esto debe ser realizado por personal entrenado en su manipulación. Los medicamentos no pueden ser transportados por los pacientes. Adicionalmente, debe contarse con equipos de venoclisis por paciente, kit de derrame citostáticos y oxígeno medicinal. Para el servicio de tomas de cuello uterino y ginecológicas, tomas de cuello uterino y ginecológicas. Los criterios específicos ya mencionan esto, y es tener estos productos, estos dispositivos médicos, estos elementos de protección personal, como los espéculos, la bata del paciente, fijador, cepillo, endocervical y espátulas desechables, láminas portaobjetos, elementos de rotulación, kits de toma de pruebas de ADN, PPH, soporte para fijación de muestras, insumos de realización de citologías, insumos para técnicas de inspección visual. Como ven, pues estos son los elementos que se requieren para poder realizar la prestación de este servicio. Para el servicio de hospitalización en la complejidad baja, ya se piden o se exigen estos elementos específicos, como el oxígeno medicinal, los dispositivos médicos e insumos según la patología del paciente, medicamentos de acuerdo con el inventario establecido para uso en la atención en casa, la disponibilidad de kit de recolección de evidencia forense, kit de profilaxis exposición para VIH, ITS y anticoncepción de emergencia en víctimas de violencia sexual, según lo definió una reglamentación vigente, y además pues cumple con los criterios que le sean aplicables de todos los servicios. Otros elementos mencionados en el servicio de hospitalización son estos. Si se ofrecen los servicios de... No los servicios, si se ofrece el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, cuenta con estos certificados de calidad de producto para los bancos de células, certificado emitido por la autoridad competente al banco del cual provienen los progenitores y la garantía y condiciones de almacenamiento para este tipo de componentes anatómicos. En cuanto al servicio de hospitalización en salud mental o consumo de sustancias psicoactivas, se solicita que además de todos los demás criterios para el estándar 4, se debe cumplir con pruebas POCT rápidas para la detección de sustancias psicoactivas, VIH, hepatitis virales y sífilis, flumazenil y antagonistas, opioides y oxígeno medicinal. Obviamente, pues principalmente aquí lo que se requiere es que se tengan los antagonistas para benzodiazepinas y para opioides. Y en la modalidad de telemedicina, prestador de referencia que cumpla con los criterios que le sean aplicables de todos los servicios. En cuanto al servicio de hospitalización parcial, igualmente se exigen estos criterios y son los siguientes: pruebas POCT rápidas para la detección de sustancias psicoactivas, VIH, hepatitis virales y sífilis, flumazenil y medicamentos antagonistas. Para el servicio del cuidado básico de consumo de sustancias psicoactivas, básicamente tiene las mismas exigencias del servicio anterior, antagonistas para benzodiazepinas y para opioides y las pruebas POCT. En el servicio de cirugía, además debe tenerse un contrato o convenio escrito vigente para que se tenga para poder tener el suministro de sangre, unidades de sangre de un banco de sangre certificado por la autoridad competente para el suministro de estos componentes sanguíneos. En el servicio de cirugía, adicionalmente, se solicita que haya este certificado vigente de buenas prácticas de bancos de tejidos, la autorización para el ingreso al país de acuerdo a la normatividad de estos tejidos cuando provienen del exterior, registros de temperatura y preservación cuando se realiza almacenamiento temporal de estos tejidos, la disponibilidad de oxígeno medicinal portátil en caso del traslado de los pacientes, y si exclusivamente realiza procedimientos de cirugía ambulatoria, cuenta con todo
cumple con los criterios que le sean aplicables de todos los servicios y adicionalmente cuenta con este contrato escrito vigente con un banco de sangre. Cuanto al servicio de urgencias, debe tenerse además un kit de recolección de evidencia forense, kit de profilaxis post-exposición para VIH, ITS y anticoncepción de emergencia en víctimas de violencia sexual, según lo definido en la reglamentación vigente. En el servicio de transporte asistencial, se debe cumplir además con medicamentos, dispositivos médicos e insumos requeridos de acuerdo con lo documentado en el estándar de procesos prioritarios, que estos son definidos por el prestador. Adicionalmente, oxígeno medicinal y aditamento supraglótico de varias tallas, adulto y pediátrico. Para el servicio de transporte asistencial, adicionalmente se exige que los medicamentos, dispositivos médicos e insumos definidos por el prestador sean, valga la redundancia, definidos de acuerdo a la morbilidad, riesgos de complicaciones más frecuentes y lo documentado para el procedimiento de reanimación cardiocerebropulmonar. Y para las ambulancias aéreas, adicional a todo lo anterior, los elementos acondicionados para el transporte de insumos y medicamentos que sean de un material resistente, liso, lavable, sin bordes agudos y filos cortantes, con cierres seguros para evitar la apertura involuntaria y su sujeción a la aeronave está aprobada por la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil. Los elementos acondicionados para el transporte de insumos y medicamentos llevan el nombre correspondiente y los colores de identificación de acuerdo con su especialidad, siendo el azul para sistema respiratorio, el rojo sistema circulatorio, amarillo pediátrico, verde quirúrgico y accesorios. Para el servicio de atención prehospitalaria, el maletín de medicamentos, equipo biomédico y dispositivos médicos deben ser definidos con base en la información documentada en el estándar de procesos prioritarios. Para el servicio de atención de parto, se debe cumplir adicionalmente con contener catéteres para vena umbilical, oxígeno medicinal, kit de emergencias obstétrico o código rojo. Cuando se oferte la estrategia de trabajo de parto y recuperación en el mismo ambiente, debe contar con catéteres para vena umbilical y oxígeno medicinal. Eso de manera general. Entonces, ahora sí, pues adicionalmente a lo que ya tratamos de solucionar, o las preguntas que tratamos de solucionar mediante la presentación, pues damos paso a las preguntas que ustedes ya tengan. Y bueno, muchas gracias por su atención. Listo, muchas gracias, doctora María Cristina. Entonces vamos a leer las preguntas que de pronto no fueron resueltas a lo largo de la presentación. Tenemos preguntas como de la Secretaría de Salud de Antioquia, que nos dice que si en el servicio de consulta externa general y especializada se pueden realizar aplicación de tratamiento, que no son los medicamentos utilizados por el prestador en la consulta, y si es posible, en qué área o ambiente se debe realizar dicha aplicación. En este sentido, en el estándar de procesos prioritarios tenemos un criterio, el criterio 35, que nos habla que cuando se realicen procedimientos en los servicios, el prestador cuenta con la siguiente información documentada: procedimientos que se pueden realizar, incluyendo aquellos que requieren anestesia local y no impliquen anestesia regional o general, información del paciente sobre preparación, recomendaciones postprocedimiento, controles y posibles complicaciones. Entonces, cuando el prestador documente la aplicación de tratamientos como procedimientos dentro de la consulta externa en el marco de su autonomía profesional, de acuerdo con el artículo 17 de la ley estatutaria, autonomía profesional, debe tener toda la dotación y la infraestructura necesarias para realizar los procedimientos que se aplican, en este caso, la aplicación de tratamientos que impliquen el uso de medicamentos. Si implican el uso de medicamentos, pues deben cumplir con todo el estándar de medicamentos
pues porque así se refiere en las normas que lo regulan. Entonces, es el prestador el que define en su autonomía profesional y la misma ley estatutaria dice que nadie puede constreñir esta autonomía. Ellos deben garantizar la seguridad del paciente en la aplicación de estos tratamientos cuando los hacen en la consulta. Y pues documentar todo y disponer todo desde la infraestructura, la dotación y todo lo que se requiera para la realización de los. Hay otra pregunta que dice, es lo mismo, que hablan de la seroterapia. Dice que muchos prestadores que solo habilitan servicios del grupo de consulta externa están realizando seroterapia, por lo cual utilizan medicamentos y líquidos endovenosos. Pregunta, ¿esto se puede realizar en los servicios de este grupo? Y si es así, ¿qué condición debe cumplir para realizar esta aplicación? El prestador, como les dije hace un momento, ellos son autónomos para definir cuáles procedimientos aplican y cuáles no. Lo que tenemos que verificar es que ellos documenten todo lo relacionado con la aplicación de los procedimientos dentro de las consultas y que garanticen la dotación y la infraestructura necesaria para realizarlos. La norma de habilitación pide como infraestructura mínima como capacidad instalada mínima para los servicios de consulta externa, el consultorio y las salas de procedimientos, pero el prestador debe definir, y ahí están definidos unas 4 salas de procedimientos que venían de la 2003, pero el prestador, por ejemplo, para aplicar sueroterapia, debe definir cómo la va a aplicar en el marco de su autonomía y bajo su responsabilidad, en el marco de la seguridad del paciente. Aquí hay otra pregunta relacionada con las visitas previas y los medicamentos del carro de paro. Dice que en la resolución 3100 señala que en las visitas previas el estándar es lo proyectado y lo planeado por el prestador. Sin embargo, el estándar de dotación es implementado. Se solicita aclarar si los medicamentos señalados en el criterio 8 de la página 69 deben solicitarse como dotación del carro de paro o se puede aceptar una lista definida por el prestador como contenido del carro de paro. Todos sabemos que los medicamentos que están incluidos en el carro de paro también están bajo el control del servicio farmacéutico, por lo tanto ellos deben tener el control, digamos, todo el procedimiento para el manejo de estos medicamentos. Por lo tanto, el carro de paro en visita previa, teniendo en cuenta el concepto de visita previa, es que el prestador debe estar listo para prestar el servicio y que posterior a informar y a registrar la visita en el REPS como visita que habilita el servicio, el prestador debe tener el carro de paro con toda la dotación requerida, para lo cual el servicio farmacéutico debe aplicar toda la semaforización y hacer todo el control que corresponde a los medicamentos. Conclusión, el carro de paro debe estar dotado en visita previa, porque la visita previa, el servicio que requiere visita previa se habilita y debe empezar a ofertarse o debe empezar a prestarse desde el mismo momento en que se habilita. La pregunta por acá. Cosméticos y productos de aseo y hogar en las IPS. Considerando lo señalado en el artículo 8 de la página 72, insumos de aseo y limpieza para lavado de manos, y el 4.3 de la página 73 de la resolución 3100, soluciones a base de alcohol, se puede aceptar que estos productos que se han visto en salas de espera, UCI o quirófanos sean cosméticos o productos de aseo y hogar y solamente productos de uso hospitalario señalados en el decreto 1545 del 98 y la circular INVIMA 100-284 del 2002, que son de fácil consecución en el mercado nacional. Tenemos varios conceptos de las casas fabricantes donde en principio el INVIMA prohibía el uso de cosméticos en IPS y otros donde la Subdirección de Salud Ambiental, del Ministerio de Salud afirma que se pueden usar para el ingreso de las personas o pacientes al ingreso de la IPS o en áreas bajo riesgo en otros. Lo que dice la resolución 3100 en el criterio 8 es que la dotación para la higiene de manos, pues ellos deben garantizar los insumos de aseo correspondientes de acuerdo con
con lo que el prestador tenga previsto. Es decir, estos insumos de aseo deben tener una ficha técnica y es el prestador el que define. La resolución, lo que les quiero decir es que la resolución 3100 no va por encima de aquellas resoluciones que se mencionan en la pregunta ni la circular del INVIMA, simplemente garantizan los insumos necesarios para el aseo y la limpieza y lavado de manos. El kit de quemaduras. El kit de quemaduras, todos conocemos, quienes trabajamos en habilitación, sabemos que la norma de habilitación es una norma que recoge muchas normas. Esto no quiere decir que los verificadores del Sistema Único de Habilitación deban verificar todas aquellas normas. Lo que quiere decir es que los verificadores evidencian que el prestador tenga lo que pide el criterio, aunque lo que pide el criterio deba cumplir con otras normas. Esas otras normas son vigiladas por otros actores o por otros grupos de verificación, cuya competencia no es la de los verificadores de la 3100. Entonces, como aquí pedimos un kit de víctimas de quemaduras, este kit se pide en virtud de la resolución que se menciona allí y pues obvio, cuando el verificador va a evidenciar que existe esto, pues tiene que saber qué dice la resolución 4568, pero eso no quiere decir que el verificador coja lista de chequeo de la 4568. Lo que quiere decir es que el prestador cumpla con este kit de acuerdo con lo que dice allí, específicamente para el kit. Respecto a las modalidades, la modalidad extramural, en el criterio 16 desde la página 73 dice que el prestador cuenta con medicamentos según inventario establecido por el prestador en sus procesos prioritarios. Se puede aceptar que el prestador defina lo que indique el médico tratante de la atención intramural para el egreso, que los medicamentos los ponga la EPS y que estos sean transportados por operadores logísticos que no son vigilados por el INVIMA ni por salud pública porque no existe marco jurídico para este fin, o se tiene contemplado algún criterio en el manual de verificadores que saldría publicado. Pues no sé a qué manual de verificadores se refieren porque no tenemos previsto sacar ningún manual, salvo lo que dice la resolución 3100. Y en el tema de los transportadores logísticos y operadores logísticos, no es de nuestro alcance definir cómo se transportan o no los medicamentos, porque esos tienen su ámbito regulatorio correspondiente y a nosotros no nos corresponde vigilarlos. Entonces, lo que dice en la modalidad extramural es que los medicamentos pueden entregarse y pueden ser dispensados por las EPS, ámbito que no nos corresponde a nosotros verificar, ni regular tampoco, porque esto es en el ámbito del aseguramiento. Ellos pueden, el prestador debe documentar en sus procesos prioritarios cómo va a entregar los medicamentos en el domicilio o en la modalidad extramural, ya sea en las jornadas o como sea, de acuerdo con los servicios que tenga en extramuralidad, independientemente de el resto de variables como es el transporte, lo que preguntan aquí. En cuanto a la consulta externa especializada, dice hasta qué punto se puede aceptar que un médico general en sus procesos prioritarios define qué hace la homeopatía, la pseudoterapia, la medicina china, la acupuntura, bueno, medicinas ayurvédicas, yoga y daras, sin que esto signifique que la prestación de servicios de consulta externa de medicina alternativa. El tema de las consultas de medicinas alternativas, todos sabemos que lo que dice la ley 1164, la ley de talento humano en su artículo 19, es que los profesionales de la salud pueden utilizar el conocimiento de las medicinas alternativas para ofertar sus servicios. Y que en el ámbito de la habilitación tenemos consulta externa especializada y consulta externa general. En el servicio de consulta externa especializada se habilitan los profesionales que tienen especialización, títulos de especialización o posgrado en alguna de las medicinas alternativas que están enunciadas allí en el servicio de consulta externa especializada, que son las que por ahora, digamos, autorizó la ley de talento humano.
y que tienen su título de especialista, no tienen ningún problema, se pueden habilitar así y para eso están los códigos. Respecto de los profesionales que no tienen título de especialista, pues tienen alguna otra certificación que es de la que habla el artículo 18, creo, de la ley 1164. Ellos con estas certificaciones pueden habilitar el servicio de consulta externa general, cualquier profesional de la salud, consulta externa general, documentando en el estándar de procesos prioritarios los procedimientos de las medicinas alternativas y las terapias complementarias que realice de acuerdo con las certificaciones que presente. En este momento el Ministerio se encuentra analizando el tema a la luz del fallo del Consejo de Estado, del cual no nos han dado todavía respuesta del recurso de súplica que interpusimos, pero por lo pronto lo que sí debemos tener claro es que una cosa es habilitar profesionales en consulta externa especializada y otra cosa muy distinta en consulta externa general. Por ahora, los profesionales de la salud que no tengan título de especialista algunas de las medicinas alternativas, pues no podrán habilitar la consulta externa especializada, habilitarán la consulta externa general en el ámbito de sus competencias y con los títulos que posean. Para el servicio de internación, dice que si se puede aceptar como contenido el kit de recolección de evidencia forense y de profilaxis VIH y ETS y anticoncepción de emergencias de la resolución 459, el definido en el protocolo para atención por exposición a riesgo biológico o laboral o no laboral, antiinfección de transmisión sexual, virus de HB, virus de HC y que está en el repositorio del ministerio, en una dirección electrónica, o el que diga el prestador considerando el artículo 18 de la resolución 3100, garantizando que se deben contar con estas vacunas de hepatitis B y C. Se debe habilitar el servicio de vacunación o debe considerar como un procedimiento eventual de programa de violencia sexual. El kit de evidencia forense está definido, creo que en el anexo técnico de la resolución 459. Y aquí vuelvo y les repito, la resolución 3100 recoge cosas de obligatorio cumplimiento de otras normas, pero en el marco de la seguridad del paciente. Y en este sentido, lo que se debe verificar es que el prestador tenga el contenido del kit y allí donde dice, de acuerdo con la resolución tal, pues tendremos que conocer como verificadores la resolución, qué dice la resolución para saber cómo verifico yo el cumplimiento de este criterio, lo cual no quiere decir que yo esté verificando la otra resolución de la cual no es competencia nuestra a hacer ni vigilancia y control, ni tampoco hacer la inspección. Respecto del transporte asistencial, dice que el criterio 36 de la página 221 exige convenio, contrato escrito con banco de sangre. Bueno, este criterio ya el ministerio ha dado el concepto correspondiente a quien me ha preguntado. Este criterio no aplica para el servicio de transporte asistencial y por lo tanto no se debe verificar toda vez que corresponde a un error que se cometió en la digitación del estándar. Entonces, este criterio, por favor, no se debe verificar porque no le aplica. Y en su momento, pues haremos la corrección del hierro correspondiente. En una visita previa a un servicio de transporte asistencial medicalizado, ¿cómo se verifica el servicio teniendo presente que el estándar de medicamentos en la página 8 en su artículo 14 refiere? En toda visita de verificación previa, los estándares relacionados con el talento humano, historia clínica, no sé qué, se verificarán con base en la planeación que al respecto tenga el prestador y no se exigirá el resultado. De otro lado, hay que tener presente que si da cumplimiento a la visita previa, se inscribe el prestador y puede iniciar la prestación de servicios de salud, pero no tiene el contenido que ha definido para dotar el vehículo. Se verifica en visita previa una TAM sin tener medicamentos y dispositivos médicos en su dotación y solo aporta el documento de planeación. No, cuando se hace verificación de los estándares relacionados con talento humano, historia clínica, registros y procesos prioritarios y medicamentos, pues sí lo hacemos desde la planeación, pero en el entendido de que la visita previa se realiza con un tiempo corto previsto para entrar en funcionamiento el servicio, toda vez que la norma determina
tiempos para contestar y para subir la visita, el prestador debe tener toda la dotación que le corresponde para iniciar con la prestación del servicio. El kit de código rojo se puede aceptar como contenido del kit del código rojo reglamentado en la página 229 de la resolución 3100, el de la 3280, considerando lo señalado en el artículo 18. El kit de código rojo, la 3100 no define qué debe contener este kit. Es el prestador el responsable de definir, de acuerdo con los procedimientos que realiza, definir el contenido del kit, y si él quiere aplicar el de la 3280, está bien. Está bien, toda vez que la 3280 define las atenciones que se ofrecen a través de las rutas de obligatorio cumplimiento. Cuando el prestador ofrece servicios de modalidad extramural domiciliaria, la responsabilidad de suministrar el kit de derrames es del prestador. El contenido de este kit está avalado en algún soporte documental del ministerio. Sí, todo lo que define la resolución 3100 es dirigido a los prestadores. Por allá hay un criterio que dice que el prestador debe verificar las condiciones del domicilio del paciente para determinar si se puede hacer o no se puede hacer la atención domiciliaria del servicio de salud. Y en este sentido, como el servicio, lo que se habilita es el servicio, no la modalidad, el que tiene que cumplir con todos los criterios es el prestador, no el domicilio del paciente. El domicilio del paciente cumplirá pues con las reglas mínimas que dice allí, que es tener servicios domiciliarios, que tener algunas cosas mínimas de infraestructura que son verificadas por el prestador, sí, pero el prestador en la prestación de su servicio es el responsable de garantizar que este servicio se preste con todas las condiciones que determina la resolución. Aquí hay otro que dice que el estándar de dotación de hospitalización cuando se realiza trasplantes hematopoyéticos refiere disponibilidad de cabina de flujo laminar. Teniendo presente que las tecnologías van cambiando y el prestador se dota de un equipo que supera esta dotación, no se puede dejar a criterio del verificador la aceptación o no de la nueva tecnología. Resulta que la resolución 3100, como todos sabemos, determina requisitos mínimos de obligatorio cumplimiento, pero en ninguna parte de la resolución ni del sistema dice que el prestador no puede superar los estándares. El prestador puede superar como quiera los estándares. Lo que a nosotros nos interesa es que tenga aquellas condiciones mínimas, y si en el tema de la cabina de flujo laminar esta se determina como una dotación mínima, pues esa es la que tenemos que pedir. Pero si el prestador presenta, argumenta o determina que puede tener una tecnología superior a la cabina de flujo laminar, él lo puede tener perfectamente porque está superando los estándares mínimos de habilitación. En el grupo de atención inmediata, servicio de transporte asistencial, estándar de medicamentos, dispositivos médicos e insumos en complejidad media para las modalidades extramural telemedicina, para el prestador remisor, dice, cuenta con los criterios que les sean aplicables de todos los servicios, adicionalmente cuenta con convenio o contrato vigente con un banco de sangre. Esta ya la respondimos. Este no aplica para el servicio. Listo. Otra pregunta dice, en el ítem 4 del estándar que pide información documentada de los procesos generales, se revisan con base en lo descrito en la resolución 1403 o en la 444. Esta pregunta ya la resolvió la doctora María Cristina. Y de acuerdo con lo que dice el artículo 18 de la resolución 2003, no es que los verificadores del Sistema Único de Habilitación sean los responsables o competentes para verificar aquellas resoluciones que están fuera pues que regulan específicamente algunos temas. Sí deben conocer aquellas otras resoluciones para saber qué es lo que están verificando. Pero no quiere decir que tengan la autonomía para tomar medidas o para declarar incumplimientos en virtud del cumplimiento de aquellas otras resoluciones, simplemente en cumplimiento de lo que dice la 3100. ¿Bajo qué actividades y o prestaciones de algunos servicios, por ejemplo, pediatría, se hace obligatoriamente necesaria la adecuación y ajuste de los medicamentos para los prestadores de una central de mezclas? Esta pregunta se la transfiero a la doctora María Cristina.
Bueno, acá en cuanto a la exigencia de las buenas, del sistema de distribución de medicamentos en dosis unitaria, la resolución 1403 es específica al mencionar que las IPS de mediana y alta complejidad deben cumplir con este sistema de distribución dosis unitaria. Sin embargo, las IPS de baja complejidad podrían, o si quieren, adoptar este sistema de distribución, lo pueden hacer. Sin embargo, deben adoptar la totalidad de la normatividad. Esto lo dice el artículo 13 de la 1403. Y allí también menciona que a través del Comité de Farmacia y Terapéutica se debe determinar qué servicios, qué medicamentos y qué pacientes se le debe aplicar este sistema. Pero en general, si la IPS es de mediana y alta complejidad, están sí o sí obligados a implementar este sistema de distribución de medicamentos en dosis unitaria. La siguiente pregunta creo que también la aplica. Doctora, que la interrumpa, esa distribución de medicamentos para mediana y alta complejidad es para, así como tengan definidos los servicios también de mediana y alta complejidad, o sea, aplica hospitalización de mediana complejidad. Por eso le digo que mediante lo que dice el artículo 13 de la resolución 1403, mediante el comité de farmacia se deben definir esos servicios, esos medicamentos y esos pacientes. ¿Por qué? Porque yo sé que en muchos casos hasta el INVIMA está exigiendo ese sistema de distribución para la totalidad de medicamentos en una IPS y pues eso no se podría. Hay servicios donde uno sabe que un sistema de distribución de medicamentos no es eficiente y no tiene, es decir, el espíritu del sistema de distribución no es aplicárselo a la totalidad de medicamentos. Ejemplo, en urgencias. ¿Yo para qué me pongo a hacerle sistema de distribución de medicamentos en dosis unitaria en un servicio como urgencias que yo requiero todo ya o ya? Que no me puedo esperar a que yo tenga una central de mezclas, a que yo haga una recepción, un almacenamiento, un control, que llevan ese sistema requiere una serie de pasos pues que hay que hacerlos uno a uno, en un orden, y que se deben hacer pues, de manera secuencial. En un servicio de urgencias a mí no me sirve eso. Entonces, eso es lo que tiene que determinar la IPS. Igualmente, hay medicamentos que cuestan muchísimo más de lo que cuesta el medicamento hacerle su adecuación. Y si yo lo requiero ya o ya, pues ¿para qué me pongo yo a hacer todo eso? Me cuesta muchísimo más tener toda el área o hacer un contrato con una central de mezclas que tenerlo y administrarlo directamente en el servicio. Pero todo eso tiene que estar avalado y justificado muy bien por el Comité de Farmacia y Terapéutica. O sea, su justificación debe ser tanto técnica como legal, como económica, principalmente desde la seguridad del paciente, ¿no? Y de la estabilidad de los medicamentos. La siguiente también yo creo que es para la doctora María Cristina, que dice en el ítem 4.13 del estándar que habla de seguimiento al uso de medicamentos homeopáticos, etcétera, ¿qué actividades específicas se deben verificar en este criterio? Ese ya se los había dicho durante la presentación. La serie de actividades que se pueden, con las cuales se puede verificar ese seguimiento al uso de los medicamentos. También no sé si esta la respondí, independientemente del nivel de complejidad de la institución, ¿se realiza fraccionamiento de medicamentos? Si realiza fraccionamiento de medicamentos, ¿debe cumplir con las buenas prácticas de elaboración del INVIMA? Sí, señora. Tal cual. Y principalmente y obligatoriamente para las IPS de mediana y alta complejidad. Bueno, la siguiente pregunta nos habla de que al ser el servicio farmacéutico un servicio de interdependencia por disponibilidad para los servicios de urgencias e internación, este debe ser habilitado en un horario de 24 horas o puede tener un horario de 8 a 5 de lunes a viernes o el tiempo restante, noches y fines de semana. Puede subsanarse esta necesidad de medicamentos, dispositivos médicos e insumos con un stock destinado para este servicio de urgencia. Pues
para habilitar el servicio farmacéutico, ni el REPS ni la norma establece que deban ser de 24 horas, como si lo dice, por ejemplo, para el servicio de urgencias. Entonces, de manera que lo que expone en su pregunta puede ser viable. Es decir, que el servicio farmacéutico puede tener el horario que el prestador defina, pues que tiene que registrarlo en el REPS, el horario que defina de acuerdo con lo que realiza, los procedimientos y la complejidad de los servicios que soporta el servicio farmacéutico, teniendo siempre el servicio farmacéutico documentado el manejo de los medicamentos cuando no se tiene el servicio en un horario abierto. No sé si la Cristina está de acuerdo conmigo. Sí, señora, la normativa vigente también especifica eso. En todo caso, se pueden tener reservas que son custodiadas y manejadas directamente por el servicio de enfermería y pues ya se lleva el control conjuntamente con el servicio farmacéutico para poder hacer esta reposición de estas reservas. Listo, aquí hay una que creo que ya se contestó, pero la acaban de poner en el chat, que dice que para el criterio de todos los servicios, cuando se encuentra pendiente la visita por parte de la Secretaría de Salud para obtener la resolución de manejo de medicamentos de control, ¿es válido solo con la solicitud de visita o debe contar con la resolución vigente como dice el criterio? Empezamos con los micrófonos abiertos. Las fechas, necesitamos las fechas y los servicios. Bueno, para dar respuesta a esa pregunta, como les mencionaba, pues en teoría se podría tener esta como soporte la solicitud de visita tanto al fondo y en este caso también aplicaría al INVIMA pues para la certificación en buenas prácticas de elaboración y buenas prácticas de manufactura. Sin embargo, esta es una pregunta que es competencia directamente del Fondo Nacional de Estupefacientes y ahí sí quedamos pendientes de la respuesta, aunque yo ya la hice, no nos han dado respuesta a esta pregunta porque sí sería bueno de una vez darle solución. Entonces, por lo menos yo tengo pendiente esa respuesta, no se la podría dar ya yo porque pues desde esta dirección no se hace directamente esos procesos. Nosotros también hemos solicitado el concepto del INVIMA al respecto y no nos han dado respuesta tampoco. Hay una pregunta que dice acá que los prestadores independientes tipo psicólogo, fisioterapeuta o fonoaudiólogo deben contar con información documentada de la planeación y ejecución del programa de farmacovigilancia. Creo que ya lo respondió la doctora María Cristina en su presentación. Sí, señora. Bueno. Pues bueno, es claro tenerlo que todo lo de los cumplimientos de los programas de farmacovigilancia y esto está dirigido a todos los prestadores en sus justas proporciones para cada uno. Para las IPS serán los programas y para los prestadores será la documentación de lo que hacen. Bueno, los prestadores pueden ofertar y vender medicamentos en el desarrollo de sus consultas. Ofertar y vender, no, eso está fuera del alcance de la norma de habilitación. No sé por qué se les ocurre esta pregunta, porque la norma no regula ni ofertas ni ventas de medicamentos y tampoco la distribución de, ¿cómo se llama eso?, de muestras médicas. Sin embargo, como ya les dije al principio, el prestador que maneje medicamentos en la consulta externa, ya sea a través de la aplicación de tratamientos que impliquen el manejo de medicamentos, él debe tener documentado lo que tenga que documentar para, en el marco de su autonomía y responsabilidad médica, para poderlo realizar en la consulta. Pero el tema de la oferta y venta de esto no está regulado en la resolución. Bueno, aquí dice que la resolución 1478 del 2006 exige para una IPS el certificado de habilitación para inscribirse ante el fondo de esto. Pues, otra vez, la repitieron, la acaban de subir, la repitieron, esa respuesta ya se dio.
Bueno, entonces, yo vi preguntas acerca de la modalidad de telemedicina. Ya les digo. Algo, por favor, levanten la mano. Aquí hay una pregunta relacionada con la modalidad de telemedicina y es que dice apoyo diagnóstico de servicio farmacéutico. El criterio 5 de la página 98 no incluye el área de residuos de servicio farmacéutico que sí está en la resolución 1403. ¿Es un error de la norma o definitivamente no se debe pedir en habilitación y lo pedimos en las visitas de norma complementaria? Residuos del servicio, lo que no pida la resolución 3100, pues no se podrá verificar. Se debe pedir área, ambiente o cualquiera de las dos, según la resolución 1403, pide únicamente área. Lo que pasa es que en el área de la resolución, en la resolución 3100 tenemos dos unidades básicas en infraestructura, digamos dos conceptos básicos en infraestructura que son las áreas y los ambientes. Y están definidos en el capítulo de definiciones del estándar de infraestructura. Dice lo que dice para área y lo que dice para ambiente. Lo que sucede es que la resolución 1403 habla de área y para ellos el área es el ambiente para nosotros. Entonces, por esta razón y como ya tenemos definido qué es un área y qué es un ambiente en la 3100, por eso en esta resolución se dejó área o ambiente. En el entendido de que cumpliendo 1403 es un ambiente. En el servicio de farmacia apoya servicios en modalidad extramural domiciliaria o jornadas. ¿Se debe habilitar el servicio en estas modalidades? Sí, todas las atenciones extramurales deben obedecer a un servicio habilitado en esa modalidad. ¿En qué casos se debería habilitar una modalidad de telemedicina de este servicio que se puede aceptar como telefarmacia? Consulta que llegó al área. Doctora Sandra Gallegos, ¿está por ahí? Yo la vi conectada. Bueno, aquí principalmente voy contestando. Sí. En esa pregunta, lo que se menciona en la normatividad es la modalidad de telemedicina, no es telefarmacia. Telefarmacia es otra cosa y su concepto es otra cosa a nivel mundial. Eso no lo tenemos en este país actualmente para que lo tengamos claro. Aquí lo que se quiere en esta normatividad o lo que se quiso al dejar esta modalidad de prestación del servicio farmacéutico es poder brindar todo lo relacionado con atención farmacéutica a los pacientes que lo requieran. Y obviamente esto no va a reemplazar los profesionales, o sea, lo que exige la normatividad del servicio farmacéutico en cuanto al talento humano. No es que por brindar esta modalidad del servicio farmacéutico, entonces yo ya no voy a tener ni químicos farmacéuticos ni los regentes de farmacia porque alguien me está brindando el servicio de telemedicina. A eso es que se refiere esta modalidad de prestación de este servicio. Se perdió el audio. Bueno, les decía que, es que tenía el micrófono apagado. Les decía que la telefarmacia no está contemplado en la resolución 3100 como una categoría de la telemedicina. Esta debe ser alguna estrategia para tener algún tipo de orientación farmacéutica, no sé. Dice que puede un prestador independiente habilitar un servicio farmacéutico. El servicio farmacéutico está como apoyo a otros servicios de salud y por lo tanto no puede habilitarse solo y un profesional independiente pues no lo puede habilitar porque dentro de este servicio en el estándar de talento humano pues tiene más otro talento humano que debe
estar dentro del servicio farmacéutico y todos sabemos que en el decreto 1011 está definido qué es un profesional independiente y hasta dónde puede llegar. Ellos no pueden no pueden contratar otros profesionales, como sería el caso del servicio farmacéutico, el químico farmacéutico y demás, para poder habilitar el servicio. De lo contrario, debería convertirse en una IPS. Conclusión, el independiente no puede habilitar el servicio farmacéutico. Una farmacia homeopática no es un servicio farmacéutico habilitado. Una farmacia homeopática puede contar con profesionales independientes que formulen medicamentos para la venta. Esto se sale de nuestra norma de habilitación, no es competencia nuestra, porque esto tiene otra regulación. Doctora María Cristina. Farmacias. Sí, señora, las farmacias homeopáticas son establecimientos farmacéuticos. Esto está reglamentado, pues aparte de todas estas normas de habilitación. Y estas farmacias homeopáticas no pueden tener lo que ustedes mencionan en esa pregunta, que no pueden contratar profesionales para prescribir estos medicamentos para la venta. Los médicos que hacen esta prescripción de este tipo de productos lo pueden hacer, pero en su consultorio, porque de lo contrario volverían la farmacia homeopática a un prestador de servicios de salud, y esto no es un prestador de servicios de salud. Una farmacia homeopática es un establecimiento farmacéutico que no se habilita. Todo esto lo encuentran en el decreto 4664. Allá también dice que los médicos pueden preparar estos medicamentos homeopáticos en sus consultorios y ellos prescriben y pueden hacer venta de estos productos allá en sus consultorios. ¿Se puede aceptar droguerías dentro de una IPS? Pues depende, es decir, depende de las condiciones, porque si es un contrato, si es un edificio y yo tengo un local arrendado para una droguería, desde que la droguería cuente con toda su reglamentación, todo se encuentre en orden y esté aparte de la IPS y de la prestación de servicios, no habría problema. Por eso habría que mirar bajo qué condiciones y cómo son las reglas de juego entre ellos dos. Ahí sí depende. ¿El servicio farmacéutico se puede habilitar bajo modalidad unidad móvil y jornadas de salud? Ahí en la estructura del servicio farmacéutico está en qué modalidades se puede habilitar. Y dice que se puede habilitar en modalidad intramural y domiciliaria, ya les digo. Dice que se puede habilitar en modalidad intramural, extramural y extramural domiciliaria. Y telemedicina en las categorías interactiva, no interactiva y teleexperticia entre dos profesionales. Esa no se puede prestar en jornada, no se puede habilitar para jornada, ni unidad móvil. Si la IPS presta servicios de mediana complejidad, puede estar en el servicio farmacéutico en baja complejidad, porque el RED permite que tenga servicio farmacéutico de baja complejidad, aunque tenga otros servicios de mediana y alta. Pues la resolución, tengo entendido que había una regulación que igualaba las complejidades de los servicios con las complejidades de los prestadores, creo, que tampoco eso no existe. Sin embargo, la norma no determina si los servicios deben corresponderse entre sí en la misma complejidad. No sé si si alguno de los asistentes tenga alguna otra impresión al respecto. A ver, otra pregunta entonces del chat. Con respecto al tema de aplicación de tratamientos y sueroterapia en consulta externa, ¿cómo se interpreta lo que se establece en la descripción del servicio?
En los ambientes, áreas o salas de procedimientos dependientes del servicio de consulta externa no pueden permanecer pacientes que requieran observación. La aplicación de medicamentos y sueros intravenosos requieren vigilancia clínica del paciente y monitorización de signos vitales. Esta actividad no son consideradas como observación, pero consideradas como observación de los procedimientos que se tienen documentados. Porque aquí este criterio se puso precisamente para que en los servicios de consulta externa 2003 tenía código la consulta prioritaria y estaban allí como convirtiendo los servicios de consulta externa en consulta prioritaria como con una sala de observación para descongestionar el servicio de urgencias. Y por eso fue que se puso esta observación de que en los servicios de consulta externa no pueden haber ambientes de observación para pacientes que lleguen a requerir atención. Eso es diferente a tener que tener una infraestructura adecuada para poder realizar los procedimientos que se tienen documentados dentro de los servicios. Las neveras, al ser consideradas dispositivos médicos, requieren registro sanitario. Esa pregunta corresponde al estándar de dotación y ya fue resuelta por la ingeniera Soleini, y es que algunas neveras, de acuerdo con sus especificaciones técnicas, requieren registro sanitario, pero otras no. Creo que ella la respondió en la sesión pasada. Creo que ya no hay más preguntas nuevas. Si alguien tiene preguntas en el público, la doctora Sandra Álvarez estaría dándoles la palabra. Buenas tardes, hay una nueva pregunta en el chat. Buenas tardes. Es que no me quedó claro lo que la doctora Marta refería frente a una inquietud que hacían. Donde creo que hacían la pregunta de que si los o sea, en la parte de medicamentos le pide tener los medicamentos y dispositivos necesarios para atender sus principales patologías. Entonces, lo que yo le entendía a la pregunta, que es algo que también a veces ha sucedido acá, es que las IPS quieren argumentar que no les corresponden tener medicamentos ni dispositivos porque eso lo dispone la EPS del paciente, entonces que ellos no tienen por qué responder por la parte de medicamentos, sino que eso lo hace la EPS. Entonces no me quedó claro si le corresponde o no le corresponde a la IPS tener los medicamentos y los dispositivos para atender sus pacientes en la casa. ¿Alguna respuesta al respecto de la doctora María Cristina? Pero la pregunta va dirigida a atención domiciliaria o en la IPS, no me quedó claro. En el marco del aseguramiento, lo que pasa es que las EPS entregan medicamentos a los pacientes y entonces ellos dicen, los prestadores dicen que a ellos no les corresponde manejar ni tener los medicamentos. Ahí sí esto es en el marco del aseguramiento y en ese sentido lo que hacen las EPS es hacer la dispensación, que es uno de los procesos que están descritos aquí en el estándar de medicamentos y dispositivos médicos. Y desde luego, hasta el momento de dispensarlos, ellos deben cumplir con todos los procesos que correspondan al uso de medicamentos, es decir, la conservación, las bodegas, ellos no sé, a lo que corresponde a los medicamentos. Pero cuando un prestador administra medicamentos y tiene servicio farmacéutico, pues debe cumplir con todo lo que dice la norma entre el estándar de medicamentos y con el servicio farmacéutico. Adicionalmente, los prestadores tienen contratos con las EPS.
Allá se supone que tienen unas condiciones donde es primero el suministro. Si se comprometen a hacer el suministro, pues se supone que deben de tener suficiencia como para poder responder ante esto. Yo creo que ahí son más manejos entre las partes. No es porque no se pueda, sino es el manejo administrativo, económico, jurídico y demás que le dan al tema, pero no es porque sea por un tema técnico, además. Eso es más de manejo de ellos. Pero pues yo entiendo que a la hora de hacer las visitas, pues queda uno en la mitad como de ¿qué hago aquí? Si ese es otro tipo de manejo que se les está dando. Sí, es. Por eso, entonces nosotros quedamos ahí como en la mitad y no sabemos si hacerle la exigencia a la IPS de que tenga sus medicamentos y dispositivos para administrarle a esos pacientes. ¿Está hablando de qué servicios? ¿Consulta externa? Mire, el caso es así. Pacientes hospitalizados de modalidad domiciliaria. Son pacientes que están en su casa con un tratamiento o ya sea agudo o crónico y requieren manejo médico, antibióticos, analgesia, lo que tengan que manejarse. O puede ser los crónicos que necesiten algún medicamento de manejo continuo. Entonces, las IPS que tienen habilitados el servicio de hospitalización en modalidad domiciliaria argumentan frente al estándar, no me compete, no necesito tener medicamentos y dispositivos porque esos medicamentos y los dispositivos los entrega la EPS al paciente. Entonces, ahí esa es mi pregunta. ¿Nosotros podemos permitir eso? O sea, ¿se le hace la exigencia a la IPS o está bien que entonces la EPS es la que responde por los medicamentos y la IPS no? ¿Y cómo las EPS se entregan directamente a los pacientes? Ellos tienen algunos proveedores de dispositivos o farmacias, ¿sí? Y entonces el paciente de pronto sale de la hospitalización, digamos, estaba internado y le dan hospitalización domiciliaria. Entonces, digamos que le dicen, el tratamiento a continuar es este y este. Puede acercarse a su EPS o el que lo acepta de manera domiciliaria le dice, listo, yo lo acepto, todo, yo lo administro, pero dígale a la EPS que le entregue el medicamento. Entonces, el señor va a su EPS, la EPS genera una autorización, va a la farmacia donde tiene o a su proveedor, le entregan los medicamentos y ahí sí la atención domiciliaria administra los medicamentos. Es algo así, más o menos. Y la pregunta es que si los prestadores deben responder por la administración de los medicamentos. La pregunta enfocada es que ahí está el estándar de medicamentos y ahí en el criterio dice que usted debe, o sea, debe contar con los medicamentos y los dispositivos necesarios para, de acuerdo a las patologías que va a atender. Entonces, en este caso, la IPS cumple o no cumple si el que provee los medicamentos es la EPS. Eso está dentro de los acuerdos de voluntades entre las EPS y los prestadores. Entonces, si la EPS acuerda con el prestador que así va a ser la entrega de los medicamentos, pues así será. Y eso no es competencia nuestra, eso es competencia del aseguramiento y ni siquiera el aseguramiento, de los acuerdos que tengan los prestadores en los contratos que firmen con las EPS. Porque la norma de habilitación, todo lo que regula esta norma de habilitación está dirigido única y exclusivamente a los prestadores de servicios de salud. Y si este prestador acuerda con la EPS que no va a manejar medicamentos, pues que les vamos a verificar. Eso ya es más del acuerdo de voluntades entre las partes. Sin embargo, hay que también tener en cuenta si efectivamente sí la EPS está cumpliendo con eso también. Porque si ni la IPS ni la EPS están cumpliendo con eso y el paciente se queda sin tratamiento, pues ahí sí ya es lo que toca es informar a la Supersalud, porque ninguno está cumpliendo con nada, ni uno ni el otro. Sí, pero es que el verificador de habilitación no tiene competencias para verificar lo que hace una EPS.
Ahí es donde nos quedamos cortos un poco, porque estos son ya procedimientos de las EPS y ellas también tienen sus propios estándares que deben cumplir. Doctora, otra preguntita o algo que no me quedó muy claro es, yo sé que la parte de la norma menciona que se debe tener los kits para atención a víctimas, bueno, para profilaxis en caso de atención a víctimas de violencia sexual, de acuerdo con la norma 0459 del 2012, ¿sí? Pero entonces lo que a alguien le hacía la pregunta, ese kit, esa profilaxis que mencionaba, esa resolución, digamos que ya en este momento está evaluada porque ya hay otro documento del mismo ministerio donde cambió el esquema de profilaxis para VIH, hepatitis B y eso. Entonces, la pregunta que le hacían era que si como verificadores nosotros asumíamos la verificación a través de este nuevo documento que habla de la exposición de riesgo biológico y es lo que se está manejando para la profilaxis de VIH, hepatitis B y eso, o porque no tiene objeto seguir pidiendo lo que dice la 459 cuando esto ya no se está usando, esos medicamentos ya no se están usando, esos ya fueron reevaluados y ya tienen un nuevo esquema. Pero es que ahí dice la resolución, ¿cómo es que me dice el número de la resolución? El número de la resolución que mencionaste hace un momentico, la 459. Creo que lo que dice, ahí dice la resolución, ¿dónde está lo de los kits? Porque la 3100 siempre que menciona otra resolución dice o la que la modifique, adicione o sustituya. Y si la 4568 del 2014 ya no aplica porque fue derogada o fue sacado un nuevo lineamiento para regular esto de los kits, pues será con base en el nuevo lineamiento que se haga la verificación, porque por eso la resolución 3100 habla de la resolución específica o la que la modifique, adicione o sustituya. Ya le reviso en la parte de urgencias como dice específicamente, pero pues como lo que se dio a entender era que continuáramos con esa verificación de acuerdo a lo que decía la 31 que contempla la 0450. Es lo mismo ejemplo de la resolución 412. La resolución 412 habla de los programas aquellos que de hecho tienen, bajo la 2003 tienen una codificación, pero esta resolución 412 pues fue derogada con la 3280. Entonces ya, salvo los que todavía permanezcan con autoevaluaciones con 2003, ya por el 3100 no podríamos estar verificando esos programas, porque ya la 412 fue derogada. Igual, digamos, similar es la respuesta a la pregunta de los kits. Si los kits fueron actualizados, porque eso sucede todo el tiempo, fueron actualizados por otro lineamiento, por otra resolución, pues será lo último que haya salido lo que se debe aplicar. Ahora, vuelvo y reitero, el hecho de verificar el contenido de otra resolución diferente a la 3100 no significa que tengamos que hacerle inspección, vigilancia y control a esa otra resolución o de hacerle la verificación para el cumplimiento de esa otra resolución. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que como verificadores debemos mínimo conocer el contenido de esa otra resolución para poder verificar y constatar el cumplimiento de lo que estamos pidiendo en el prestador. Ah, listo, ya me quedó claro porque la misma norma lo está diciendo. O la norma que lo modifique o adicione o sustituya. Entonces, esa era la respuesta a la pregunta que estaban haciendo al principio. Entonces, seguir verificando con el nuevo lineamiento, la parte de los kits. Sí, y ahí aprovecho para hacerles la aclaración respecto de, hay un requisito que se pide para la inscripción de prestadores, perdón, de prestadores no, de una novedad de cambio de razón social que no implique cambio de NIT. Ahí hay un requisito en esa novedad que tiene que ver
con algo que tiene que expedir la Superintendencia Nacional de Salud. Eso quedó ahí porque cuando salió la 3100, la superintendencia, las funciones de la superintendencia no habían sido modificadas, pero en el año 2020 o después de que salió la 3100, creo, estas funciones fueron modificadas sustrayendo la función de la que les estoy hablando. Es decir, la superintendencia ya no emite, me parece que es que dice concepto o algo así, para el cambio de razón social de los prestadores. Entonces, como ahí dice la norma que la adicione o sustituya, que la modifique, adicione o sustituya, ahí estamos haciendo referencia en ese requisito a una resolución, a la resolución que regulaba las funciones de la superintendencia, pero como esa función ya no existe en virtud de una regulación más reciente, entonces ahí le aplicamos el que la modifique, adicione o sustituya. Entonces, como ya no es función de la superintendencia emitir ese tipo de autorizaciones o permisos, no recuerdo cómo es que dice allí, entonces automáticamente pues este criterio pues no puede ser verificado porque los prestadores no están obligados a lo imposible. Y entonces en ese sentido aplicamos eso. Entonces el que lo modificó, adicionó o sustituyó fue un decreto posterior que le cambió las funciones a la supra. Bueno, de las manitos arriba. Tenemos 4 manos levantadas, entonces en su orden está Gerencia Calidad Meta y se prepara SOX UAS. Buenas tardes. ¿Aló, me escuchan? Sí, buenas tardes. Adelante, por favor. Sí, buenas. Tengo dos inquietudes. Una es las condiciones de almacenamiento y conservación en las ambulancias. ¿Eso cómo lo verificamos, mejor dicho? Porque pues para mí es un secreto que las ambulancias se la pasan al sol y a condiciones en donde obviamente no son las adecuadas para la conservación y mantenimiento de los medicamentos, dispositivos e insumos. Y la otra pregunta que tengo es con respecto a la correlación entre las complejidades de los servicios y la complejidad del servicio farmacéutico. Si yo tengo un servicio de consulta externa de mediana complejidad, por ejemplo, y adicionalmente tengo habilitado un servicio farmacéutico y solamente hago la distribución a los consultorios, tengo que habilitar el servicio farmacéutico de mediana complejidad por el hecho de tener un servicio de consulta externa de mediana complejidad, o puedo tener un servicio de consulta externa de mediana complejidad y un servicio farmacéutico de baja. La complejidad del servicio farmacéutico depende de los procesos que allí se realizan. Y entonces en la descripción del servicio farmacéutico y en la estructura del servicio están los procesos o procedimientos o los procesos que se realizan en cada modalidad, en cada complejidad. Y están listados los de complejidad baja y los de complejidad mediana y alta. Esos son los procesos del servicio farmacéutico. Ahora vamos al servicio de consulta externa. Los servicios de consulta externa se clasifican en baja y mediana complejidad porque son de consulta externa general y consulta externa especializada. Pero esto no quiere decir que se tenga que corresponder. Lo que tiene que corresponderse es la complejidad de los procesos que se realizan. Sí, en consulta externa sabemos que no vamos a manejar medicamentos de control, de pronto en algunos como dolor y cuidado paliativo, ellos tendrán que cumplir lo que tengan que cumplir respecto del manejo de medicamentos de control, pero esto está muy relacionado con la complejidad del servicio farmacéutico, está muy relacionado con los procesos que allí se realizan. Y eso está definido en la descripción del servicio farmacéutico. Es decir, yo no tendría que habilitar, las complejidades de los servicios no necesariamente deben coincidir. Lo que el prestador debe determinar
es los procesos que se realizan en los servicios para saber qué procesos realizo en el servicio farmacéutico, o sea, qué tipo de, o qué complejidad de servicio farmacéutico debo tener. ¿Quién Y en más? cuanto, perdón, Marta, y en cuanto a lo que había preguntado el compañero sobre las condiciones de almacenamiento de los medicamentos y dispositivos en las ambulancias, sí, la verdad eso es difícil, más en movimiento los carros, querer exigirles que coloquen por ejemplo, un termómetro, pues eso no sirve de nada. Con la vibración de los carros eso no sirve, daña la calibración del equipo y demás. Entonces ahí pues en realidad lo más aconsejable es que ellos pues hagan rotación también de esos elementos. Si bien pueda que no los utilicen, pero tampoco que lo tengan años ahí paseando los medicamentos y los dispositivos en cada una de esas maleticas. Esas maleticas las pueden sacar, subir y bajar de las ambulancias, de los vehículos y pueden hacer limpieza, desinfección y hacer rotación también de estos elementos. De lo contrario, pues es difícil. Yo entiendo la pregunta y sí, en realidad sí sería, no sería como tan fácil hacer esa verificación. Aquí hay una. Gracias. Vamos con SOX UAESA y se prepara Jorge Martínez. Adelante, por favor. O Jorge Martínez. Seguimos con Ingrid. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Ingrid Puchana de la Dirección de Oferta y Servicio del Departamento del Tolima. No sé si esta pregunta ya la habían hecho, pero pues no quiero como volverla a reiterar. En dos sedes, sedes que estén en diferentes departamentos. Es decir, ejemplo, Tolima tiene dos sedes, una IPS, y en el Valle tienen otras dos sedes. El reporte de tecnovigilancia se tiene que hacer por departamento o por cada una de las sedes que estén en los departamentos. El reporte de tecnovigilancia y fármaco. Esa pregunta, sí, eso es competencia de INVIMA, no es competencia nuestra directamente y ahí sí tendría y le pediría el favor que hiciera directamente la consulta con ellos de cómo es ese reporte de estos programas especiales. Sí, porque además la 3100 está dirigida solo a prestadores y no a sedes. Entonces esos reportes sí tendrían que preguntarlos al organismo competente. Pero lo que pasa es que igual en la 3100 sí solicita que se realicen que se hagan los reportes de fármaco y técnico. A lo que nosotros, digamos, estamos como en la duda es, tenía entendido que el reporte se hacía por departamento. Entonces, voy a poner un ejemplo claro, hay unas IPS que están a nivel nacional y ellos presentan un reporte a nivel nacional. Ni siquiera lo hacen de manera por departamento, pero adicional a eso también me comentaban que el reporte se tenía que hacer por sede. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo 5 sedes en el departamento del Tolima y otras 5 sedes en el departamento del Valle, tendría que hacer el reporte por las 5 del departamento del Tolima y las 5 por el departamento del Valle, y no como se asumía que era reporte por departamento. ¿En dónde está ese criterio? En el reporte ya les explico. Y lo que nosotros solicitamos, digamos, dentro de la visita es el reporte de farmacovigilancia, que hayan hecho el reporte de fármaco y técnico. Simplemente que las IPS, cuando son a nivel nacional, nos presentan solamente un reporte a nivel nacional, no reporte por departamento. ¿Sí me hice entender? No ubico este criterio para poderle orientar.
No, el criterio no está explícito como lo menciona la compañera, solamente habla de los programas de fármaco y tecno, pero pues uno dentro de lo que es el programa, pues se habla del reporte. Esos reportes son controlados por la autoridad competente. ¿Es el INVIMA, María Cristina? Sí, señora. Por eso les digo que es mejor que hagan la pregunta directamente al INVIMA, quién es el responsable de tener y de llevar a cabo esos programas. Ellos tienen exactamente definido cómo son esos programas, quién hace qué, cómo lo hacen y demás. Eso ya se nos sale también de las manos aquí, tanto del ministerio como de ya específicamente de la norma de habilitación. Sí. Listo, incluido. Entonces se hará pues el reporte, se hará el informe, o se pasará la solicitud al INVIMA. Al INVIMA. Sí. Bien, Jorge Martínez se encuentra. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, la pregunta es la siguiente. Todas las instituciones de primer nivel hacen fraccionamiento. Sí, no entregan lisiado, ¿no? Fraccionan el medicamento. Es claro que para hacer esa labor requieren BP de INVIMA como reempaque. Entonces, hablando de todos los procesadores que realicen esa labor, ¿ese quedaría como un incumplimiento? Pues a ver, vuelvo y les menciono lo que dice la norma, y ustedes lo saben muy bien. La norma solamente dejó como obligatorio el cumplimiento del sistema de distribución de medicamentos en dosis unitaria para las IPS de mediana y alta complejidad y dice que a discreción las de baja complejidad pueden hacerlo, pero entonces tiene que cumplir con todo. Eso hasta lo que pasa en la teoría. Ahora vámonos a la realidad. Todos hacen fraccionamiento y ahí es donde uno ve el riesgo que puede pasar allá, porque se tiene todo fraccionado, sin identificación, sin ni siquiera nombre de qué es cada medicamento, porque así lo encuentra uno. Imagínense esos blisters que son bien pegaditos con esas tabletas bien chiquiticas, donde hacen fraccionamiento y se perdió toda la información del medicamento. O sea, idealmente esos medicamentos sí deberían tener por lo menos una rotulación. Si no se puede, por las razones que sean, y ahí es donde entra el Comité de Farmacia y Terapéutica a hacer su justificación, si no se puede tener por lo menos algún tipo de contratación con una central de mezclas o con alguien que lo haga, por lo menos la institución sí hacer un rotulado, pero es que ni siquiera lo hacen lo más mínimo, que es rotular o por lo menos que no se pierda la identificación del medicamento. Entonces ahí sí es donde pues hay que mirar hasta dónde se da cumplimiento o no con estos requisitos. No, es que lo tengo aquí a colación porque INVIMA sí es muy exigente con ese criterio. Y él dice que independientemente de la institución, si hacen fraccionamiento, deben cumplir con reempaque. Así sea 1, 2 o 3 medicamentos que se fraccionen. Entonces, es muy difícil, obviamente, que instituciones de primer nivel, ESES, cumplan, obviamente, con ese criterio, porque no van a tener una central de mezcla, inclusive se les va a complicar el tema de un contrato con una central de mezcla, porque obviamente son costos. Entonces, es por eso mi duda, ¿cómo se verifica o si necesariamente tiene que haber incumplimiento a ese estándar? Pero así no tengan contrato con, vuelvo y lo digo, pues que no tengan contrato con una central de mezclas y algo muy, muy formal, pero la misma institución sí puede hacer eso, o sea, hacer la rotulación y que se tenga la plena identificación de cada medicamento, así sea con cosas hechas de manera local, en el mismo hospital, en el mismo sitio de atención, eso sí lo pueden hacer. Porque es que muchas veces, y yo creo que todos ustedes que han hecho visitas, lo han visto, donde uno encuentra en los servicios farmacéuticos e inclusive en los servicios, en los pacientes, cerca a los pacientes, una cajetica con 5.000 medicamentos todos cortados que uno no sabe qué es qué. Pues eso es un riesgo terriblemente alto.
Entonces, ahí también es mirar esas condiciones y eso sí se puede exigir. O sea, pues les digo, no el súper fraccionamiento y rotulación y demás, pero sí por lo menos que haya algún mecanismo de identificación de todos esos medicamentos al hacerle el fraccionamiento. Y sobre todo con sólidos que digamos que es entre comillas sencillo hacer ese proceso. No son inyectables. Muchas gracias. Guaesa, invitado, o Nacarit Oyala. Buenas tardes, habla Ana Caridolaya. Gracias, tengo una duda respecto a las IPS que no cuentan con servicio farmacéutico, sino que en sus procesos realizan administración de medicamentos. Para estas IPS se requiere un auxiliar de farmacia o un regente de farmacia para hacer la recepción de los medicamentos y estar a cargo del almacenamiento de ellos. ¿O lo puede hacer un auxiliar de enfermería? ¿Y por qué no tienen servicio farmacéutico? Muchas veces son procesos que hacen infiltraciones o hacen, sí, procesos menores, procedimientos menores. Entonces, pues no tienen servicio farmacéutico. Pero es que en teoría sí deberían tenerlo. O sea, si yo tengo medicamentos y dispositivos médicos y los voy a utilizar en la prestación de servicios, yo debería tenerlo, así sea pequeñito. Ok, vale, muchísimas gracias. Muy amables. Luz Dari, por favor. O Giancarlo Gaula. Gracias, buenas tardes. Es que me quedó una inquietud con relación a lo que se hablaba ahorita de la fraccionamiento de medicamentos. Y es que, pues sí, muchas instituciones lo generan o muchos prestadores lo hacen de esta forma, pero cuando llega el INVIMA, que ya hace algunas visitas aleatorias y se identifica este tipo de procesos de fraccionamiento, inmediatamente se generan procesos sancionatorios frente a estas instituciones. Entonces, como ente territorial quedamos ahí como que no sabemos cómo actuar o qué indicación dar a estos prestadores, tanto para dosis unitaria como lo que se mencionaba ahorita para central de mezclas en distribución de los servicios, por ejemplo, de internación. ¿Y cuál es la inquietud específicamente? Pues tú nos mencionabas que se puede hacer a partir del fraccionamiento y que como mínimo generar esa rotulación donde se identifique el medicamento. Y o sea, como que nos das esa directriz, pero tenemos ya la situación de que así lo llevamos, pero llega el INVIMA y sanciona a estos prestadores por hacerlo de esta forma. Bueno, primero lo que estamos aquí hablando no son directrices, yo no lo estoy dando como una norma ni como un concepto escrito ni demás. Aquí estamos hablando de estos hallazgos que ustedes hacen en las visitas y es lo que dentro de lo que esta dirección considera podría hacerse en esas visitas. Si nos vamos taxativamente a la norma, sí o sí tiene que tener fraccionamiento con dosis unitaria. Y ahí sí nos pegamos a lo que diga el INVIMA. Y entonces terminan haciéndole pues los procesos sancionatorios prácticamente a todas las IPS en este país. Por eso es que nosotros decimos, Sí, bueno, claro. pues si ustedes lo pueden hacer de alguna forma, un mecanismo por eso se dio esa, digamos que esa excepción en ese artículo 13 de la 1403, donde dice, a través del comité de farmacia usted decida qué medicamentos, qué pacientes, qué servicios van a tener este sistema de distribución.
Y eso es lo que cada uno tiene que justificar muy bien. Y eso se ha hecho. Desde aquí nosotros lo hemos hecho, hemos tenido mesas de trabajo con ciertos gremios, con el INVIMA, y se ha podido hacer para ciertos medicamentos, ciertos servicios, ciertas instituciones, pero porque lo justifican muy bien. No es que porque, ay, no, yo no puedo contratar un químico farmacéutico, yo no puedo contratar un regente. Pues eso no es una justificación. A ver, justifíquelo definitivamente. Usted va a hacer fraccionamiento de sólidos, entonces hágalo así y así, pero eso también es de hacer un acercamiento justificado al INVIMA y poder hacer esas consultas, ese tipo de consultas. El INVIMA acepta ese tipo de consultas. Ellos hacen este servicio al usuario, por decirlo así, porque nosotros también lo hemos evidenciado desde acá. Entonces, digamos que esas son unas recomendaciones que nosotros hacemos, pero pues tampoco podemos, digamos que irnos en contra de la misma norma que sale de acá. Pero sí hay unas excepciones y también hay una forma cómo justificar esas excepciones. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra inquietud y si quienes ya han resuelto la inquietud pueden bajar la manito, nos permite identificar quién está pendiente. Creo que no. Qué pena. No. Disculpen, yo quería como hacer otra la ajuste al que hizo mi compañera Ana Cari y pues que me queda como la duda. Yo voy a poner un ejemplo claro, un profesional independiente que es ortopedista y coloca medicamentos para el dolor, de esos medicamentos homeopáticos. Ese prestador, que es un profesional independiente, según lo que decía la doctora, ¿necesita tener el servicio farmacéutico dentro de su servicio? Pero a ver, una cosa, la anterior pregunta era, como la habían formulado, entendí que era una IPS. Aquí ya me está preguntando por un profesional independiente. Y eso también depende de lo que ustedes encuentren. O sea, nosotros desde aquí decimos sí, es necesario que lo tenga, pero también ustedes ven el volumen y la cantidad de procedimientos y de servicio que presten. Si es un profesional independiente donde va a hacer un procedimiento diario, o uno cada tercer día, o uno cada no sé cuánto, pues no va a tener un volumen grande como para yo decirle tenga un servicio farmacéutico. Eso también depende. Y eso sí es el criterio que ustedes tienen como inspectores al hacer esa vigilancia y control. Pero si yo hoy encuentro una IPS que tiene toda una farmacia encerrada en un cuarto, pero no tienen servicio farmacéutico y tienen un alto volumen, así como de procedimientos, pues a ver, eso ya no es una reservita, eso ya no es algo ocasional, eso ya es diario, pues ya deberían tener su servicio farmacéutico. Ahí sí ya depende de ustedes también, la aplicación de esos criterios de ustedes como inspectores. Gracias, Bueno, muy doctora, amable. muchas gracias. Bien, si no hay más inquietudes, agradecemos mucho a todos por su participación y les recordamos la importancia de diligenciar el link de asistencia. Muchas gracias a la doctora María Cristina y a todos por su asistencia y participación activa. Yo tengo una aclaración final, porfis. Dentro de las preguntas que habían enviado, bueno, yo veo dos manitas levantadas también, pero antes de eso, yo había visto una pregunta que habían formulado acerca de las radiofarmacias. Resulta que en esas visitas que se hacen a los servicios de medicina nuclear, puede que sí o pueda que no encuentren una radiofarmacia dentro de este servicio de medicina nuclear. La normativa vigente de estas buenas prácticas de elaboración de radiofármacos, al día de hoy hay un plazo que se amplió. Ahora el cumplimiento de estas buenas prácticas de elaboración es al 1 de abril de 2023, ya no es en 2022, o sea, todavía hay tiempo.
Lo que de pronto quería aclarar, y tal vez era la pregunta, era que se decía que el INVIMA no estaba haciendo estas visitas de inspección a las radiofarmacias de baja complejidad. Pues sí se están haciendo. Yo verifiqué ayer mismo con INVIMA si se están haciendo. Pero además esto pues no es competencia de las secretarías, eso es competencia del INVIMA. Lo que verifica la secretaría en su momento de hacer visitas de habilitación es que esa radiofarmacia haya solicitado la visita o que tenga ese certificado de buenas prácticas de elaboración en radiofármacos. Nada más. El resto no tiene por qué tener o no tienen ustedes por qué ir allá a exigir algo más con respecto a las radiofarmacias que pueden estar o no dentro de ese servicio de medicina nuclear. Eso era como una aclaración frente a una pregunta que vi dentro de las que se habían hecho. Y yo veo todavía dos manitas. No sé si es que vayan a hacer algunas otras preguntas. Hace ratico estamos preguntando SOX o AESA, pero parece que no está activo. Y Giancarlo Gaona, ¿ya habías hecho la pregunta? Parece que los tenemos ausentes. Listo. Entonces, ya como no hay más preguntas, ya concluimos con... Ay, ahí hay más manitos levantadas. Ah, bueno, entonces terminamos con la sesión de asistencia técnica de hoy. Muchas gracias a la doctora María Cristina por su participación y apoyo. Y como aviso parroquial, entonces a través de el grupo de referentes se les distribuyen los enlaces y por favor se recomienda para las próximas sesiones que el ingreso sea hasta media hora después de iniciar, de la fecha, de la hora inicial de ingreso para evitar interrupciones. Para la próxima vez vamos a ver el tema de la telesalud y la telemedicina en el contexto de la resolución 3100, para después abordar el tema de la historia clínica como el otro, el siguiente, sí, la siguiente sesión como el siguiente estándar. Entonces, a todos muchas gracias, que tengan buena tarde. Muchas gracias a la doctora Sandrita por su apoyo. Muchas gracias. Gracias, muy amables.